Muy buenas tardes, hermanos todos. Siguiendo esta secuencia que hemos iniciado con la celebración de la Pascua este año, hoy el Evangelio nos narra ese retorno de aquellos discípulos de Emaús. Lamentablemente hoy no hemos visto el pasaje completo y tan hermoso de ese encuentro de Jesucristo resucitado con aquellos discípulos. No sé si se ofenderán ustedes por llamarles cobardes, ¿no? Que huyen de la realidad. Pero es hermoso sobre todo ver cómo Dios siempre se hace el encontradizo. Dios siempre sale a nuestro encuentro. Dios nunca nos abandona. Dios está presente en nuestros caminos y nunca nos olvida. Partimos de ahí el Evangelio, ese testimonio que traen aquellos discípulos que acaban de reconocer a Jesús. ¿Cómo? En la fracción del pan. Tras la invitación, obviamente, a quedarse aquella noche con ellos, lo reconocieron al partir el pan. Por tanto, este testimonio, toda esta secuencia evangélica nos está hablando de la fe. Aunque yo no sé si es coincidente el hecho de que se pueda hablar de fe, pero al mismo tiempo de incredulidad. ¿Por qué digo esto? Por precisamente la coyuntura que nos presenta hoy, ese Jesús que se hace presente en aquella sala con los apóstoles, donde ellos siguen encerrados todavía. De hecho, esas puertas no se van a abrir del todo hasta el día de Pentecostés. Ese temor, ¿no?, que les inunda. La presencia de Jesús les da seguridad a los apóstoles, pero ni les quita las dudas. Si se dan cuenta, dice, creían ver un fantasma. Es decir, la fe, incluso el signo, incluso la visión, nunca te quita la duda. A veces te deja en mayor incertidumbre todavía. Bueno, ¿qué es esto que tengo yo ahora delante? ¿Y cuál es la propuesta que se me genera precisamente a consecuencia de esta visión del Jesús resucitado? Por eso digo que se puede hablar de fe, pero al mismo tiempo de incredulidad, porque nuestra fe, si se dan cuenta, nunca termina de ser plena. Siempre exigimos signos, ¿se acuerdan? Que siempre exigimos signos. Si yo no veo, no creo, como decía Tomás la semana pasada. Y nosotros somos un poquito igual. Siempre esperamos un signo de Dios. Pero no se nos va a dar más signo, ¿sí?, que el de la cruz. Es suficiente. Es suficiente. Miren, Jesucristo nos deja dos signos muy claros en el Evangelio de hoy. Primero, una comida fraterna. ¿Tienen ahí algo de comer? ¿No? Y le dieron un pescado. Lo comió. En la vida de Jesús, la comida es un signo permanente de fraternidad. Es un signo y una expresión de amistad. Y es, sobre todo, la ocasión para la comunicación de un mensaje de salvación. Comida. Tenemos el caso de los publicanos y los pecadores, que significó un escándalo para incluso la casta sacerdotal judía, los fariseos, los escribas, los letrados. Pero precisamente es donde él revela el motivo de la salvación. No está el médico para los sanos, yo he venido a llamar a los pecadores, a los alejados. Tenemos la comida con aquel señor de gran rango social, donde se va a encontrar con aquella mujer pecadora, adúltera, pero que va a servir para pedir cuentas al anfitrión precisamente. Tú ni siquiera me lavaste las manos cuando entré a tu casa, en cambio esta me está lavando los pies con sus lágrimas, ¿no? La actitud de servicialidad en el entorno también de la comida. La autoinvitación que hace a Zaqueo, dice, hoy quiero hospedarme en tu casa. Y la consecuencia de la aceptación de dejarnos entrar a compartir el pan es precisamente, hoy ha llegado la salvación a esta casa. La última cena, el mayor y más importante mensaje que Jesucristo nos deja en la obra redentora, perpetuando su entrega a través de la sacramentalidad.
Jesús resucitado en distintos momentos va a compartir siempre una comida con sus discípulos. San Pablo, los apóstoles dirán más tarde, nosotros que hemos comido y bebido con él. Bueno, no sé si San Pablo comió y bebió con Jesús, porque su conversión viene después de la muerte de Esteban, ¿se acuerdan? O sea, ni siquiera sé si lo conoció. Era un niño cuando murió Esteban. Pero ahí está, nosotros que hemos comido y bebido con él. Jesús invita a comer. ¿Para qué nos invita a comer? Para fortalecer nuestra fe, para quitar nuestros miedos y para darnos la paz. Es el símbolo de la cercanía, la sencillez, el diálogo y la fraternidad. Una comida fraterna. El problema es que nosotros no invitamos a Jesús a nuestros hogares y a nuestras mesas. Sí nos gusta venir a su mesa, ¿no? Nosotros somos los invitados. Pero ¿qué día revertiremos esta realidad? E invitaremos a Jesús a entrar a nuestra vida, a ser parte de nuestro hogar y de nuestra familia, a compartir nuestra mesa, precisamente para generar comunión, fraternidad, amistad y mensaje de salvación. Miren, quiero adornar un poquito este primer signo de Jesús, de la comida fraterna, con un video que les invito a que ustedes lo busquen ahí en YouTube, de IKEA. Todos conocen IKEA, ¿verdad? Aunque el fundador de IKEA en el año 1936 no era nadie, era un niño, ¿no?, campesino de Suecia. Bien, IKEA tiene unos videos de campaña, de propaganda navideña fabulosos, de sembrar valores. Y si no recuerdo mal, el del año 2018 es una invitación a la cena de Navidad, ¿no? ¿Se jugarían ustedes la cena de Navidad? Entonces hace una invitación a varias familias, ¿no? Pero en el fondo es un concurso en el que les van haciendo a cada uno de los miembros de las distintas familias preguntas. Si respondes te quedas, si no las sabes te vas. Lo curioso es que no quedó nadie en aquellas mesas. Pero la esencia de ese video, que es impresionante, o sea, cuando le van preguntando a los chavos, oye, ¿y cuál es la última novedad de Instagram? Se saben el nombre del último cantante que surgió en Australia, o sea, y de YouTube y de, qué sé yo, les preguntan por el nombre del último baile de moda, por el actor famoso, el nombre de la película. O sea, es curioso porque van respondiendo automáticamente a todas las noticias que van recogiendo de las redes sociales. Pero después empiezan a hacer una serie de preguntas. ¿Serías capaz de decirme dónde se conocieron tus papás? Y los niños no saben. ¿Sabrías decirte qué carrera estudió tu abuela? Y los niños no saben. ¿Dónde trabaja tu papá? Y la hija no sabe. Y le preguntan a la mamá, oye, ¿y cuál es el libro de preferencia de tu hijo? Y la mamá no sabe. Es decir, si se dan cuenta, somos capaces muchas veces de responder con precisión de noticias totalmente banales que nos llegan a través de redes sociales, de comunicación externa, y luego no conocemos los detalles más importantes y más personales de la gente de nuestro propio entorno y de nuestra propia familia. Y la pregunta es ¿por qué? Y yo les preguntaría a ustedes, ¿ustedes comen juntos todos en casa? ¿O el papá tiene que comer ahí en el restaurante que está al lado del trabajo, la mamá, vete tú a saber, el hijo en la universidad se lleva su sándwich, el otro? Yo me acuerdo cuando era niño que nadie empezaba a comer hasta que todos estuviéramos sentados a la mesa y que nadie se levantaba hasta que el último terminaba. Esa fue mi educación. Y en la mesa se educaba y sobre todo no había televisión encima. Una de mis grandes sorpresas fue una de las veces que yo llegué a casa, estando ya aquí en Misiones en América, y me acuerdo a mi mamá dándole de comer a mi sobrino pequeño, ¿no? Aparte porque no podía dejar de ver el capítulo de Los Simpsons que estaban poniendo en televisión. Y le dije, mamá, ¿cuándo nos hiciste esto a nosotros?
Que el niño tuviera que aguantar su capricho de que tiene que estar viendo la televisión mientras todos estamos comiendo aquí en la mesa. Se rompió la comunicación, ¿se dan cuenta? Ya no hay mesa fraterna, ya no se comparte el pan y por tanto ya no se transmiten los valores. Hemos dejado de transmitir valores y los únicos que aprenden son aquellos que les llegan buenos y malos, y sobre todo malos, a través de las redes sociales. Y no tenemos ningún control sobre ellos. Cuidado, les invito a que vean ese vídeo de IKEA. Segundo signo que nos deja Jesús, apertura a la palabra de Dios, a su mensaje. Es mesa y al mismo tiempo altar de la palabra. Segundo signo, busca abrirles el entendimiento. La pregunta que deberíamos de hacernos aquí, que yo he redactado de esta manera, porque yo creo que todos somos capaces de afirmar con rotundidad que conocemos a Jesús, ¿verdad? ¿Conocemos a Jesús? Pero la pregunta del fondo que ustedes tienen que responder es, ¿somos capaces de reconocerlo? ¿Son capaces de reconocer día a día a Jesús a su lado? Porque está presente, no lo olviden. Nunca nos ha abandonado, está en nuestro camino, en aquel que camina con nosotros. Está en el pobre, está en el enfermo, está en el desnudo, ¿no? Las obras de misericordia. Cada vez que lo hicieron con uno de esos, conmigo lo hicieron, dice Jesús. Es la parábola del juicio final, sobre la que nos pedirán cuenta de nuestra vida. Entonces, la pregunta de fondo no es si conocemos a Jesús, la teoría la tenemos todos clarísimo desde niños, pero ¿somos capaces de reconocer a ese Jesús? Esta apertura del entendimiento es la que nos da el altar de la palabra que nosotros hemos desprestigiado tanto, porque se han dado cuenta que nuestra liturgia siempre centraliza el altar de la Eucaristía, pero bueno, aquí por lo menos tenemos un ambón de plata, qué bueno, ¿no? Que adornemos un poquito más. Pero es paralelo, y si ustedes se van a una iglesia ortodoxa se van a dar cuenta de que siempre hay simetría entre el altar de la Eucaristía y el altar de la palabra, porque los dos tienen la misma importancia. Y si se dan cuenta, los dos signos que nos deja Jesucristo resucitado son estos: mesa fraterna, ¿sí?, esencia de la liturgia eucarística, y altar de la palabra, donde Él precisamente nos da el Espíritu Santo que abre nuestro entendimiento. Yo la semana pasada les hablaba de una palabra rara, ¿no?, del derecho de relicción, ¿se acuerdan? ¿No? Me imagino que ya se la han cultivado y se la han aprendido. Hoy les voy a dar otra. Esta es un poquito más común. Anorexia. Todos sabemos lo que es la anorexia, ¿no? De la latín griega, puede ser el verbo aserein o aresis, que es el sustantivo, que en el fondo no es más que la partícula negativa del deseo o del hambre, es decir, el apetito. El anoréxico es el que ha perdido totalmente el apetito, el hambre, el deseo. Falta, por tanto, de apetito. Ahora, yo le voy a poner un calificativo, un adjetivo: anorexia espiritual. Es decir, falta de apetito del espíritu, porque nadie habla de esto en el mundo. Somos capaces de reconocer la enfermedad somática. ¿Son capaces de reconocer la enfermedad espiritual? Del neuma. Porque yo creo que esta es la clave. Somos casi todos anoréxicos espirituales, porque hemos dejado de alimentarnos del espíritu, ¿no? Y estamos inánimes, estamos casi muertos, estamos en el extremo, pero curiosamente no lo percibimos, nos anestesiamos. Los signos, por tanto, son la contraseña de Jesús y los necesitamos para seguir precisamente deshaciendo dudas en nuestra vida, infundiendo ánimo, recordando cosas y repitiendo sobre todo los gestos para no tener que huir a Emaús como aquellos dos discípulos y poder sobre todo reconocerle presente, no solamente en la fracción del pan, ¿no?, sino en cada uno de los aspectos de nuestras vidas. Todas nuestras vidas están plegadas de signos. El problema es que poco a poco hemos ido prescindiendo de ellos. Esa mamá que nos preparaba la cama
que nos daba un beso antes de dormir e incluso nos enseñaba una oración o nos contaba un cuento. ¿Siguen ustedes, mamás, haciendo lo mismo? ¿Abuelas? ¿Mamás? ¿O ya no se dejan? El niño se duerme con la pantalla del smartphone en la mano, ¿verdad? El papá que acompaña a la escuela, ¿no? Y lleva a su hijo con mano firme, dándole precisamente seguridad y garantía, firmeza para su vida en crecimiento. No, ahora contratamos al bus que venga por él a recogerle a la casa. Es decir, esos signos que generaban en nosotros fortaleza, que nos daban seguridad en la vida, se han ido perdiendo poco a poco. Tenemos que recuperarlos. Es importante. Tenemos que seguir sembrando valores. Los hombres y mujeres necesitamos signos y símbolos porque siempre estos terminan realizando aquello que significan. Este es el sacramento. Sacramento es realidad invisible, ¿no?, de una gracia de Dios invisible. Y el sacramento siempre realiza aquello que significa. Por tanto, necesitamos signos y símbolos en nuestra vida que se tornan después realidad en la nuestra y en la de los demás. Eso es lo que hace Jesús después de la resurrección y lo sigue haciendo hoy la Iglesia para siempre. Repetir signos, mostrarle al hombre de hoy las manos y los pies taladrados en aquella cruz y sentarse a comer con nosotros un pescado. Los signos de Dios. La pregunta, una vez más, ¿reconocemos a Cristo? Y no solamente al partir el pan, ese signo de su entrega, ese signo de su presencia, ese signo de gozo y de paz en medio de nosotros. Y pregunta más importante aún, ¿nos reconocen a nosotros los cristianos al partir el pan? ¿Son capaces de reconocernos? ¿Tenemos un signo identitario en medio de la sociedad, nosotros los cristianos? ¿O lo hemos perdido? Porque yo diría que celebrar la fracción del pan es aprender a compartir. Eso significa la Eucaristía. Es una escuela de comunión. Es imitar la generosidad de Dios con nosotros. Es decir, cuando nos apropiamos de algo, el Espíritu de Dios no está en nosotros. Compartir la fe, los ideales, el talento, el tiempo, el dinero, eso es lo que nos enseña la mesa de Dios. Segundo, significa aprender a convivir, es decir, es el pan de la solidaridad que nos hace hermanos, nos hace fraternos, nos hace amigos de todos. Es aprender a servir, es decir, tomar fuerzas para lavar los pies a los hermanos como hizo Jesucristo en la última cena, para saber curar las heridas del camino, para cuidar y acompañar a los enfermos. El Papa nos está diciendo en su magisterio que la Iglesia debe de ser, fíjense el símbolo que usa, un hospital de campaña. Hospital de campaña, eso es Iglesia. ¿Y a cuántos heridos nosotros recogemos en el camino de la vida? ¿A cuántos curamos? ¿A cuántos acompañamos? Es trabajar, por tanto, y luchar por la justicia. Después, si después de comulgar seguimos cómodos e insolidarios, solo preocupados en nuestros propios problemas y en nuestros propios intereses, nuestras comuniones serían, yo diría, más motivo de escándalo que de provecho. Cada uno se juzga a sí mismo. Pero este es el signo que Dios resucitado, Jesús resucitado, nos está dejando. Decía el gran Henry de Libac, cito textualmente, si yo falto al amor o falto a la justicia, me aparto infaliblemente de ti, Dios mío, y mi culto no es más que una idolatría. Lo dijo uno de los grandes teólogos del siglo pasado. Es decir, si yo me aparto, ¿no?, de la justicia y del amor, lo que hago aquí en la Iglesia es idólatra. No estoy siendo fiel a lo que Dios me está pidiendo. Y sigue diciendo Delibac, para creer en ti tengo que creer en el amor y en la justicia. Vale 1000 veces más creer en estas cosas que pronunciar tu nombre. Fuera de ellas es imposible que te encuentre.
Deberíamos, por tanto, comprender que desentendernos o rehusar del compromiso con el servicio al hombre en cualquier necesidad es una herejía. Y es una herejía, ¿no?, yo diría mucho más grave que rechazar alguno de los dogmas de fe que pronunciamos teóricamente. Pero no nos lo planteamos así. ¿Por qué? Porque nuestra religión no pasa de ser un culto teórico, pero no lo bajamos a la praxis de vida. Y eso es lo que Juan Pablo II decía en el año 1994, ¿no?, que sería el problema del siglo XXI, el relativismo, esa ruptura entre fe y vida. Pensamos que nos salvamos por la fe. No, nos salvamos por las obras. Cuidado, sin caer en el luteranismo, ¿Sí? La fe se demuestra en las obras, como dice Santiago. ¿Sí? La fe sin obras es fe muerta. Por tanto, también es aceptar ese compromiso de la fe, en devolver a cada persona su dignidad. La comunidad que come el pan partido debe convertirse en fermento de nueva sociedad, para una nueva sociedad. Qué importante es esto, y sobre todo en el momento que estamos viviendo hoy día en México, en nuestro país. ¿Quiénes son los creadores de una nueva sociedad? ¿Cuáles son las características que tiene que tener esa sociedad, tal como la concebimos nosotros desde el Evangelio, donde se da en la centralidad y la plena dignidad a la persona humana, donde todo gira en torno al amor y a la justicia? Nada más lejos de la realidad, ¿verdad? Bien, tomémoslo en serio. Aquí está la clave. La nueva sociedad, el fermento para una nueva sociedad, está precisamente en esta comunidad que come el pan partido. Es aceptar y aprender a entregarnos, a entregarse. Quien come este pan partido tiene que dejarse partir a sí mismo, tiene que dejarse comer. Es una reacción de amor en cadena. Lo que recibimos, lo damos. Nosotros comemos a Cristo. La cuestión es, ¿nos dejaremos comer también nosotros por los demás? ¿Les participaremos la gracia, la alegría de la Pascua a los otros? ¿O simplemente lo conservaremos como un don privado? Demasiado bonito, por tanto, para ser cierto. Combatamos la anorexia espiritual y que se nos reconozca siempre como cristianos, allí donde estemos, por nuestro rostro, por nuestra alegría, por nuestras palabras, por nuestros signos. Dejemos que el Espíritu Santo guíe nuestra vida por un momento. Dejémonos llevar por Él. Eso nos va a dar la capacidad precisamente de discernimiento. Aceptar el Espíritu es entrar en esa dinámica del riesgo, tomar en serio el ser cristianos, el apostar por una pasión radical por el Evangelio, y no simplemente una sensata ponderación de riesgo y beneficio como solemos hacer en nuestras empresas a nivel económico. Por supuesto que el Evangelio es un riesgo. La cuestión es, ¿estás dispuesto a él? Porque el beneficio dependerá del riesgo que asumas ahora. El beneficio viene en el cielo, por supuesto. Podemos arriesgar algo pasajero, temporal, a cambio de un beneficio eterno e imperecedero. ¿Cuántos gritos del Espíritu, por tanto, vemos sofocados precisamente en el altar? Yo diría que muchas veces en ese falso altar de los sacrificios y de los holocaustos, que podríamos incluso llamar la idolatría de la prudencia. No, mejor no arriesguemos nada. ¿Se acuerdan de la parábola de los talentos? No, es que te tenía miedo porque cosechas donde no has sembrado y exiges lo que no es tuyo, entonces mejor lo guardo y así te lo entrego cuando vuelvas. Siervo inútil, yo te condeno. ¿Qué estamos dispuestos a arriesgar? Sobre todo cuando Él ya nos ha ofrecido la garantía del éxito. Es que eso es lo más curioso, que sabemos que combatimos una batalla que vamos a ganar y aún así no la combatimos, nos da miedo ir al frente. Si Jesucristo ya venció por nosotros y quiere seguir venciendo con nosotros hoy día en el mundo. Pero si no damos la batalla, el mundo la ganó. Por tanto, cuidado con esta idolatría de la prudencia.
En ese riesgo, hoy la Iglesia se juega su futuro y se juega también su presente como sacramento de salvación. La cuestión es si sentimos realmente celo apostólico por las almas. ¿Nos sentimos responsables de la salvación o de la condenación de nuestros hermanos ahí fuera? Porque lo que sí estoy seguro es que Dios nos va a pedir cuenta un día de esas almas. ¿Y qué le diremos? No, aquí está el talento que me entregaste, acá te lo devuelvo intacto. Desgraciado, te va a decir Jesús. Si podías haber generado otros 10, 20, 100 talentos en tu vida y te conformaste con el que yo simplemente te había dado. Idolatría, ¿no? De la prudencia. No se trata, por tanto, y termino, de una apología de la imprudencia, de la temeridad, sino de denunciar y de condenar el miedo que hoy día sentimos como Iglesia. Y es un miedo, sobre todo, que está enjaulando al Espíritu Santo y no lo deja expresarse ni manifestarse en el mundo cuando nosotros precisamente somos los portadores. El viento sopla donde quiere y oyes su voz, dice Jesús a Nicodemo, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo lo nacido del Espíritu. El problema es que nosotros ya tenemos bien definido dónde queremos ir. La pregunta que deberíamos hacernos es, ¿dónde nosotros vamos es donde Dios quiere que vayamos? ¿O simplemente ya como nos marcamos un itinerario, ya es inamovible y por tanto estamos frustrando la obra del Espíritu Santo en nosotros? ¿Seguiremos siendo cristianos de Viernes Santo y nunca de Domingo de Resurrección o de Pentecostés? Porque esa es la Iglesia. Y como vuelvo a decir, es la condena precisamente del miedo de la Iglesia a enjaular el Espíritu Santo, por tanto, y donde nos vamos a jugar nuestro futuro. Y ya que cité aquí a Nicodemo, les recomiendo este libro, que ya lo dije otras veces, Cartas a Nicodemo, que es una novela, se puede decir el estilo narrativo de novela, de la realidad del Evangelio en la época de Jesucristo, ¿no? La realidad evangélica, escrita por Jan Dąbrowski, que ha escrito, digamos, de manera novelada, tanto la vida de San José, el libro se llama La sombra del Padre, como la de San Juan Bautista, el libro se llama El rayo cayó por tercera vez, o la de San Pablo, el libro se titula La Santa Espada. Un gran escritor, ¿no?, que nos puede ayudar, para los que son ávidos de la lectura, a ponernos en contexto con lo que fue la vida de Jesucristo hace 2000 años, pero sobre todo para aprender lo que debe de ser la vida del cristiano y la vida de Jesucristo en el siglo XXI, la que a nosotros nos ha tocado vivir y por la que nosotros tendremos que responder. El Señor nos llevará a donde no queramos, pero tengan la seguridad de que seremos felices allí donde Él nos lleve. Que así sea.